Hola, mi nombre es Andrea Fernández Jax, soy tutora del curso de Física 1 y el día de hoy vamos a hablar sobre las fuerzas que no están en equilibrio. Bueno, primero vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton. Esta ley dice que si existe una fuerza resultante sobre un objeto, va a existir también una aceleración. ¿Y cuáles son las características de estas dos variables? Bueno, primero que nada, la dirección es la misma, de la fuerza resultante y de la aceleración. Además, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que si la fuerza resultante aumenta, la aceleración va a aumentar. Si la fuerza resultante disminuye, la aceleración va a disminuir. También, cuando hay aceleración, el objeto no está en equilibrio. Esto quiere decir que la suma de fuerzas en dicho eje no es igual a cero. Bueno, como mencionamos, la sumatoria de fuerzas en un objeto que no está en equilibrio es igual a el producto de la masa por la aceleración. Esta fórmula también puede traducirse en que la aceleración es igual a la fuerza neta dividida por la masa del objeto. De esta ecuación podemos sacar que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Que si la masa aumenta, la aceleración disminuye. Si la masa disminuye, la aceleración aumenta. Ahora vamos a probar numéricamente la relación que existe entre la fuerza, la masa y la aceleración. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿qué sucede con la aceleración si la fuerza resultante incrementa el doble y si la masa permanece invariable? Bueno, primero que nada vamos a usar la ecuación anterior, que es igual a aceleración es igual a fuerza neta dividido por la masa. Primero que nada tenemos que otorgar valores, vamos a escoger cualquier valor. En este caso vamos a trabajar con el valor de 1, que es muy sencillo. Entonces tenemos que 1 newton dividido por 1 kilogramo me da 1 metro por segundo al cuadrado. Esto es el valor de la aceleración. Entonces, si la fuerza aumenta el doble, ahora tenemos 2 newtons dividido por 1 kilogramo, lo que nos da que la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué pasó? La aceleración aumentó el doble, al igual que la fuerza. Y así comprobamos que la fuerza resultante es directamente proporcional a la aceleración. Ahora tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con la aceleración si la masa incrementa el doble? La fuerza resultante no cambia. Bueno, como en un inicio tenemos que 1 newton dividido en 1 kilogramo me da 1 metro por segundo al cuadrado. Pero ahora la variable que voy a modificar es la masa. En vez de tener 1 kilogramo, ahora tengo 2 kilogramos. Entonces, realizamos la siguiente operación. 1 newton dividido en 2 kilogramos me da 0.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué pasó? La masa aumentó el doble, pero la aceleración disminuyó un medio. Entonces, así podemos comprobar que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. Ahora vamos a realizar un ejemplo. Este dice, una caja de 20 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal al ser estirada por un medio de una fuerza de 100 newtons. Si la caja experimenta una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, encuentra el coeficiente de fricción cinético entre la caja y la superficie. Bueno, a continuación lo vamos a resolver. Bueno, a continuación lo vamos a resolver en una serie de pasos. El paso número 1 es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Como sabemos, en el eje Y tenemos la variable del peso que va hacia abajo y la variable de la fuerza normal que va hacia arriba, es perpendicular a la superficie. En
este caso es una superficie horizontal. Después, en el eje X tenemos la fuerza externa de 100 newtons que está siendo aplicada sobre el objeto, y del lado contrario tenemos la fricción, que la fricción va en dirección contraria al movimiento. El paso 2 es analizar el eje X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces tenemos que apuntando hacia la derecha está la fuerza externa y apuntando hacia la izquierda está la fuerza de fricción. Entonces, de esta ecuación despejamos por fricción, que es la variable que necesitamos encontrar. Entonces, tenemos que la fuerza menos el producto de la masa por la aceleración me da la fricción. Tenemos 100 newtons menos 20 kilogramos por 2 metros por segundo al cuadrado, así que es la aceleración, nos da que la fricción tiene un valor de 60 newtons. Ahora realizamos el análisis en el eje Y. En el eje Y tenemos que el objeto no está experimentando ninguna aceleración, no se está moviendo. Entonces, apuntando hacia arriba tenemos el valor de la normal, que apuntando hacia abajo tenemos el valor del peso, que eso es igual a 0. Entonces, en este caso tenemos que el valor de la normal es igual al valor del peso. Entonces multiplicamos 20 kilogramos por 9.8 metros por segundo al cuadrado, nos da que el valor de la normal es 196 newtons. Ahora sí, ya tenemos el valor de la fuerza de fricción cinética y el valor de la normal. Ahora podemos aplicar la ecuación de la fricción cinética. Entonces, de esta ecuación despejamos por el coeficiente. Entonces tenemos que dividir la fricción dividida por la fuerza normal. Entonces 60 newtons entre 196 newtons nos da que el coeficiente de fricción cinética es igual a 0.3, que en este caso pues no tiene unidades. Ahora vamos a usar el simulador, que es parte de una de sus actividades. Entonces, como pueden ver, el simulador es como se muestra en la imagen. Tenemos una cabina de archivo, unos cajones, y bueno, ahorita la fuerza aplicada es igual a 0 y la de fricción es igual a 0 y la neta también. Y tenemos 0 aceleración, así es como en un inicio se debe de ver. Ahora vamos a aumentar la fuerza aplicada. Entonces, ahorita podemos observar que seguimos sin tener una fuerza neta, porque la fuerza aplicada es igual a la fuerza de fricción, solamente que estas están en direcciones opuestas. Esto lo observamos en nuestro diagrama de cuerpo libre, que aquí tenemos. Entonces, como no existe una fuerza neta, no existe una aceleración aún. Entonces tenemos que la aceleración tiene un valor de 0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, en la siguiente imagen podemos observar que la fuerza aplicada ahora es mayor que la fuerza de fricción. Entonces ahora sí existe una diferencia entre estas dos fuerzas. Tenemos que la fuerza neta es igual a 210.6 newtons. Y observamos que como existe una fuerza neta, ahora existe una aceleración, que es de 1.1 metros por segundo al cuadrado. Y en nuestro diagrama de cuerpo libre observamos que la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción. Entonces ahora sí el objeto está en movimiento con una aceleración.